Hola, ¿cómo les va? Este es el podcast Transición Ecosocial. Lo hacemos con Gabriel Cicchini, que les habla Nalilo Castelli. En el episodio de hoy vamos a tratar sobre la transición ecosocial y el estatismo dentro de los proyectos de transición ecosocial. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, me parece que es un tema interesante que hemos tocado en algunos otros capítulos, pero que la idea es como profundizar en eso. Sí, o por lo menos sintetizar. Bueno. Básicamente nosotros le llamamos transición ecosocial, ¿no? A un movimiento de transformación de la sociedad para encarar la crisis ecosocial en la que nos encontramos los seres humanos, ¿no? Crisis ecosocial nos referimos a, bueno, algunos le llaman la multicrisis, otros le llaman el colapso, pero bueno, tiene que ver con la crisis ecológica, la crisis energética, la crisis de recursos, obviamente también la crisis económica, la crisis social, la crisis política de los sistemas políticos, culturales, etcétera, ¿no? O sea, estamos viviendo, por lo menos según mi perspectiva, el colapso del capitalismo global, ¿no? Se está expresando, o sea, el tratar de mantener el capitalismo, ¿no? Siendo que es insostenible, no se puede sostener el crecimiento infinito. Entonces, tratar de mantener el capitalismo que beneficia más que nada a un 1% de la población más rica, está causando montones de crisis que después nos van a perjudicar a todos, ¿no? La crisis ecológica, ¿no? De la cual la crisis climática es una parte. La mayor el mayor perjuicio de la crisis ecológica lo tenemos en la pérdida de biodiversidad, el empobrecimiento del suelo, ¿no? La contaminación con nuevos materiales. Bueno, la crisis climática es como la cuarta más grave de todo eso, y hay como nueve. Bueno, entonces, bueno, se empezó a hablar de transición ecosocial como una respuesta tanto al proyecto de las élites de mantener el capitalismo tal como está, lo cual va a llevar a un desastre, ¿no? Un colapso desastroso, que va a causar, bueno, que causaría eh, la muerte y el sufrimiento de miles de millones de personas. Eh, pero también la transición ecosocial responde a proyectos, si se quiere, utópicos, pero dentro del capitalismo, ¿no? Como la transición energética, por ejemplo, el pensar que con energía solar y energía eólica vamos a sustituir al petróleo y a los combustibles fósiles, lo cual es físicamente imposible, está demostrado que no es así, ¿no? Y también el capitalismo verde, ¿no? Que es de que si, bueno, si ajustamos un poquito algunos mecanismos, si reciclamos más, si reemplazamos tecnologías contaminantes por otras menos contaminantes, con un poco de legislación, bueno, vamos a tener un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la transición ecosocial surge como la respuesta de intelectuales críticos con esos enfoques, muchos de esos intelectuales aprovechando aportes de las leyes de las ciencias naturales y sociales, ¿no? Como para decir, no, acá tiene que haber una transición afuera del capitalismo, no podemos seguir sosteniendo el capitalismo, ¿no? Entonces tenemos que transicionar para evitar un colapso dañino, ¿no? Tenemos que cambiar nuestras sociedades, tenemos que generar un proyecto transformador para cambiar las sociedades, ¿no? Fuera del capitalismo, tratando de mantener o adaptar la infraestructura que tenemos ahora. Y en economías que no sean de crecimiento infinito, ¿no? Economías que se adapten a los límites ecológicos y que además le den más importancia a satisfacer los derechos humanos y las necesidades básicas de toda la gente que, bueno, lo que tenemos ahora, el capitalismo, ¿no? Que favorece la desigualdad. Eh, el tema, nosotros nos ubicaríamos ahí en esas coordenadas de la transición ecosocial. El tema es que ahí también hay variantes. Y la, hasta ahora lo hegemónico que hemos visto en cuanto a transición ecosocial son enfoques muy estatistas. Son enfoques que dicen, asumen la continuidad del Estado-Nación, ¿no? Asumen que por
mecanismos institucionales o extrainstitucionales o alguna combinación, puede llegar un partido nuevo con ideas de transición ecosocial a gobernar un país, por ejemplo, y desde el Estado-Nación encarar esta transición ecosocial, ¿no? Con una serie de políticas de Estado en cuanto a agroecología, energía, etcétera. Bueno, nosotros somos críticos con ese enfoque porque vemos al Estado-Nación como una parte integral del capitalismo. No, el Estado-Nación siempre favoreció a las élites. Si favoreció al pueblo es porque fue presionado, ¿no? Pero siempre que esa presión se relajó o fue quebrada, volvió a favorecer a las élites. Entonces, el Estado-Nación se tiene que ir igual que se tiene que ir el capitalismo. Esa sería la conclusión, por lo menos con la que yo arranco. Por eso a nosotros nos gustan más los enfoques de crecimiento libertario, por ejemplo, a lo Carlos Taibo, ¿no? Y bueno, y no tanto los enfoques estatistas, ¿no? Como vemos acá en Argentina, por ejemplo, con el equipo de transiciones, con quienes hemos dialogado y queremos seguir dialogando porque sí es útil pensar las políticas de transformación que hay que hacer en el sistema energético, en la agricultura, etcétera, pero la crítica que le tenemos nosotros ahí es que se asume que el actor principal de esa transformación va a ser el Estado-Nación o un partido político bueno, que dirija al Estado-Nación. Y nosotros creemos que va más por el lado de las comunidades. Gabriel, ¿querés aportar algo? Sí, sí, yo arrancaría como respondiendo a muchas veces la respuesta que te pueden dar, ¿no? Quienes defienden el rol del Estado, diciendo que, bueno, hay ciertas instituciones, mecanismos y cierto poder estatal que es capaz de poner límites al capital que las comunidades no pueden, las organizaciones no pueden, o por lo menos, ¿no? En el grado actual de organización popular, es difícil, ¿no? Ponerle límite al capital transnacional. Se ha logrado, pero muchas veces Sí, también con colaboración del Estado, ¿no? Presionando los movimientos sociales al Estado para que saquen legislaciones, para que muchas veces se lograron conquistas, donde el Estado fue un mediador, pero también son frágiles, ¿no? Esas conquistas. Cambia el gobierno y sí. una ley que impide la minería en cierto territorio, cambia el gobierno, deroga la ley y se podría avanzar con la minería, con actividades extractivistas, con la destrucción. Eh, para mí también lo que es clave pensar es que el Estado va a seguir siendo importante mientras no creemos una alternativa, ¿no? Si no tenemos algo que por fuera del Estado pueda incidir políticamente, poner límites al capital, plantear una alternativa, vamos a seguir recurriendo siempre al Estado, porque el Estado tiene ciertas instituciones y ciertas capacidades que no tendríamos por ahora desarrollada los movimientos ambientalistas y que quieren una transición ecosocial. Entonces, para mí un poco el desafío no también va por ese lado, ¿no? Generar unos mecanismos de poder popular, de contrapoder, el nombre que queramos usar, ¿no? Para eh, cuestionar o poder combatir a las fuerzas que destruyen el ambiente. Hay Porque, una cuestión de profecía autocumplida ahí, ¿no? Porque ese supuestamente es un argumento a favor del enfoque estatista, como sí, diciendo, porque a veces nos pueden llegar a decir, bueno, sí, yo quiero lo mismo que vos, pero no es posible porque los movimientos sociales no tienen la fuerza suficiente. mm, eh, entonces, bueno, no podemos evitar recurrir al Estado. Pero un poco el enfoque es un poco una profecía autocumplida porque, claro, en vez de fortalecer a los movimientos sociales para que puedan cumplir ese rol, ajá, directamente se dice, bueno, no es posible por ahí, vamos por la política partidaria y, sí, sí, bueno, por la participación en el actual sistema político, a ver si lo que va a terminar pasando yo lo que veo, si el equipo de transiciones, por ejemplo, que yo creo que hay mucha gente valiosa ahí, y que está vinculada y que participa de los movimientos sociales, si no adopta una perspectiva de que, bueno, que los movimientos sociales son los encargados de realizar este programa de transición,
Sí. eh, se abre a la cooptación política por parte de algunos de los partidos del sistema, muy posiblemente el peronismo, que quizás a finales de esta década, o principios de la década siguiente, les diga, bueno, vamos, yo voy a hacer la transición ecosocial, pero ustedes me tienen que apoyar a mí, Mm. ¿no? Entonces va a correr el mismo destino que corrieron otros movimientos sociales anteriormente, ¿no? Como el movimiento feminista, un ejemplo muy reciente, ¿no? Bueno, de ser, unir su destino al de un partido político y por lo tanto ganarse, digamos, a la gente que elige otros partidos, ya ese movimiento no le incluye, excluye a la gente de otros partidos, ¿no? Entonces tiene que apoyar lo que dice ese partido como una cuestión de lealtad, ¿no? Entonces tenés feministas participando de un manifiesto por la deuda externa, digamos, en apoyo del gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Y autodenominadas feministas en el peronismo, ¿no? Queriendo adueñarse de todas las conquistas. Y entonces, claro, la gente que vota a otros partidos también se vuelve antifeminista. También pasa eso. Dice, ah, el feminismo está con este partido. Bueno, yo estoy en contra de ese partido, estoy en contra del feminismo. Así que si el movimiento ambientalista argentino y esta cuestión incipiente de la transición ecosocial corre ese mismo peligro, si pone todos los huevos en la canasta de la participación en el sistema político actual y la transición ecosocial desde el Estado-Nación. Bueno, y ahí yo lo que. Capaz una posición más personal, no la hemos discutido, pero pienso que tampoco hay que ser sectario en el sentido de, como otros son estatistas, no construir con ellos, alejarse, ¿no? Pienso, como dijiste vos, ¿no? Queremos seguir en diálogo y charlando con algunos que adhieren a una agenda más estatista, es decir, que piensan que hay que usar el Estado como un instrumento a favor de una transición ecosocial. eh, bueno, tener canales de diálogo con esos espacios y señalar que la discrepancia, ¿no? Uno puede discrepar con la idea de que es necesario el instrumento Estado, pensar el Estado como un instrumento al servicio de una transición. Eh, pero también esto, ¿no? Uno capaz se suma a una lucha concreta y en esa lucha concreta terminas apelando a las fuerzas estatales, municipales, provinciales, porque son las reglas del juego, ¿no? Actualmente, si uno quiere Sí, impedir un proyecto legislación, inmobiliario, sí, no lo puede impedir poniendo, podés poner el cuerpo y todo lo que quiera, ¿no? Pero tenés que lograr una conquista institucional, una ley, una ordenanza, una... un fallo Uno judicial, interactúa con el sí, Estado. No es que nos queremos, no queremos ningún tipo de interacción con el Estado, pues sabemos que el Estado es algo complejo, tiene distintos niveles, ya lo sabemos, ¿no? No es lo mismo el Estado municipal, el provincial, el nacional. Eh, y uno, cuando da luchas, interactúa, ¿no? Incluso cuando uno pretende no a un emprendimiento extractivista, y bueno, tiene que conseguir cierto reconocimiento estatal para que sea legítimo el reclamo. sí, acá Eso uno lucha estamos. por una prohibición, lucha porque prohíban la explotación de una montaña, y bueno, uno está en esa. Sí, En- en cuanto a luchas concretas, eso es lo correcto. Ajá. Ahora, si estamos imaginando un proyecto de transformación, ya directamente pasar de estatismo para mí es un síntoma de colonización del imaginario social, ¿no? De que únicamente mediante el Estado se puede abordar lo público, únicamente mediante el Estado se le puede poner límites al mercado, al capital, etcétera, o a los actores privados. Eh, entonces, bueno, eso es falso, como también lo discutimos en el episodio pasado sobre el libro El Amanecer de Todo, ¿no? Que examina el estado, el pasado preestatal, por así decirlo, de la humanidad, de muchas sociedades que se organizaron, incluso sociedades urbanas, y no había un gobierno centralizado. El gobierno era un consejo de vecinos, por ejemplo, era basado en asambleas, era democracia directa.
en muchos casos. Entonces, y obviamente hacían obras públicas, hacían algunas ciudades planes de vivienda, canales, y no era que no tiene que haber un rey o un emperador, digamos, o un cacique con un poder absoluto sobre el pueblo en todas las sociedades. Entonces, para mí el tema de discutir con el estatismo presente en los proyectos de transición ecosocial es necesario para descolonizar este imaginario social, ¿no? Porque, bueno, eh, y bueno, y eso es un desafío, ¿no? Porque incluso en nosotros está, los que tenemos una postura en contra del Estado-Nación, también tenemos el imaginario colonizado y no estamos descolonizados. Estaremos Sí, sí. en proceso de descolonización. Pero hay que darle esa lucha para mí, para que no recurrir al Estado así, no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Así como los movimientos sociales tienen que ser pragmáticos, ¿no? Y no poner todos los huevos en la canasta de la acción directa, sino recurrir a legislación, a audiencias con funcionarios, recurrir a la justicia, negociar, etcétera. Bueno, acá cuando hablemos de la transición ecosocial, tampoco hay que poner los huevos en toda la canasta de que el actor principal va a ser el Estado. Sí, y pienso que esto tiene como intención, ¿no? La idea de un movimiento conscientemente por fuera del Estado, ¿no? Y con independencia del Estado y que no tenga como objetivo la conquista de poder del Estado. Eh, es algo a construir, pero sabiendo, ¿no? Que el camino, no tratar también de argumentar, ¿no? Porque no es que queremos la fe, en que hay que seguir un camino antiestatista, sino de tratar de fundamentar el por qué es importante organizarse con independencia del Estado. De entender que el Estado tiene intereses muy ligados al capital y a la gestión del capitalismo, y que eso no va a cambiar por un cambio de gobierno, ¿no? Otro tema que para mí hay que discutir es la idea de qué entendemos por revolución, ¿no? Porque para nosotros el reformismo y las propuestas progresistas las criticamos por sus limitaciones, por su incapacidad para hacer una reforma grande, que es lo que se requiere, ¿no? Una gran transformación, un cambio de matriz. Y eso requiere un cambio revolucionario. Y el cambio revolucionario no se va a lograr apelando a entrar en una fuerza burguesa como la fracción verde de un partido político, ¿no? Porque uno puede tener esa estrategia, ¿no? Tratar de construir un partido verde o ser la pata verde de un partido y tratar de llegar al poder y desde ahí acceder a un ministerio y desde ese ministerio hacer cambios. Como spoiler, ya hubo un ministerio, ¿no? Que no hizo muy poco, ¿no? Ese ministerio interactuaba con el movimiento ambientalista, pero incluso con referentes ambientalistas importantes, ¿no? Porque el viceministro es alguien que escribió muchos libros sobre temas ambientales, que tiene una línea que en algunos puntos podemos coincidir, pero que no logró poner la agenda, las prioridades del movimiento ambientalista en agenda y concretar transformaciones, ¿no? Recordemos que el Ministerio de Ambiente, que estuvo también con Macri, también estuvo con Alberto Fernández, y que claramente no tuvo la fuerza política para impulsar una transformación, ni siquiera para comenzar una transición, ni siquiera algo incipiente, ¿no? No logró, no digo que no logró nada, logró muy poco. Y, y eso lo tenemos que reconocer, ¿no? Que no vamos a hacer una transformación radical desde un ministerio, ni desde ganar posiciones, porque a veces se entiende mal la guerra de posiciones, de la que habla Gramsci, ¿no? Una contrahegemonía, de que hay que ir metiendo soldaditos, ganando posiciones dentro Sí, del sí, Estado para cambiarle su orientación. Y yo creo que muchos son gramscianos dentro del movimiento ambientalista, ¿no? Piensan que con una batalla a nivel contrahegemónica y ocupando lugares en el Estado, poco a poco vamos a ir haciendo una transformación. Y ahí me parece muy atinado lo que dijiste vos del feminismo. Yo creo que muchas feministas apostaron a esa estrategia, a tratar de ir metiéndose, ganando lugares de poder y desde ahí cambiar la realidad.
Y vimos que cuando fueron conquistando posiciones de poder, fueron corrompiéndose por ese poder que adquirieron, ¿no? Que fueron Es abandonando es una los gran objetivos trampa. originales. Es una gran trampa eso, lo de la guerra de las posiciones. Se puede entender, bueno, en el contexto de por qué lo escribió Gramsci, que lo escribió de la cárcel, después de haber sido derrotado el movimiento comunista y socialista por el fascismo, ¿no? Eh, pero eh, como está el ejemplo que vos decís, del Ministerio de Ambiente, ¿no? Eh, incluso incorporando funcionarios que son realmente ambientalistas. Bueno, me pasó a mí, digamos, en la municipalidad, ¿no? Por cada una cosa buena que podés hacer, que va a ser algo pequeño, no va a ser algo, no va a transformar estructuralmente la ciudad, tenés que apoyar 10 cosas que estás en contra, ¿no? O que van en sentido contrario a lo que vos querés. Eh, entonces, y bueno. El darnos ministerios o puestos dentro del Estado es una estrategia de cooptación también. Es que uno. Y pasa que, a ver, los que tienen el enfoque gramsciano reconocen eso o hacen o dicen que lo reconocen y dicen, ah, no, pero yo los voy a usar a ellos al mismo tiempo que ellos me están usando, ¿no? Lo cual es de una arrogancia tremenda, pensar que vos vas a ser más astuto que políticos que llevan décadas usando a la gente, ¿no? Psicópatas. No, pero vos, porque leíste a Gramsci, o porque, no sé, porque alguien te lo dijo, vos vas a ser más astuto que esa gente y le vas a arrancar cosas que no quieren hacer. Lo vas a obligar desde adentro del Estado a hacer transformaciones que no quieren hacer. Es mentira eso. Eh, y se puede ver como derrotista, ¿no? Pero hay que admitir que ese camino está cerrado. Lo que sí podría servir es una combinación, ¿no? Tendría que ser una estrategia dual, ¿no? De presión por afuera y por adentro, ¿no? Entonces, decir, bueno, que haya un movimiento social que en todo el tiempo sea, en todo momento sea independiente de cualquier partido político, que presione por ciertas transformaciones, ¿no? Entonces, y por ahí funcionarios que simpaticen con ese movimiento o que tengan alguna especie de relación, entonces, bueno, que empujen para ese lado, con legislaciones, con programas, etcétera. Eso se puede llegar a dar, pero igual, eso es una cuestión defensiva y de avances precarios, ¿no? Avances que, como vos decís, asume un gobierno de ultraderecha y lo puede volver para atrás, como pasó con muchos programas buenos relacionados con la mujer, con las diversidades, ¿no? Que venían del gobierno anterior y el gobierno de Milei los abolió, así fácil. ¿Pero por qué los pudo abolir con tanta facilidad? Porque el movimiento social que tenía que defender ese programa estaba vinculado al peronismo. Entonces, cuando el peronismo fue derrotado, ese movimiento social también fue derrotado. Entonces no pudo defender las conquistas, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que el movimiento social que sea el actor principal que impulse las transformaciones y que siempre conserve su independencia de los partidos políticos. Sí, y esa independencia tiene que ser clave, ¿no? Para construir una alternativa. A veces uno puede pensar que es un dogma, ¿no? Pero es un principio, que es distinto, un principio político. Es De, aprender de la experiencia histórica. sí, por eso es la importancia de fundamentar el porqué. Y pensar también, ¿no? Que cuando es tan contradictorio, ¿no? Un gobierno, pensarlo también eso, ¿no? Porque cuando uno interactúa con un gobierno que te quiere cooptar, ¿no? Lo que busca muchas veces es lavar su imagen, ¿no? Sí. Tiene elementos de derecha en sus filas, pero metiendo un par de elementos progres, un par de elementos ambientalistas, feministas, logra lavar un poco su imagen y aparentar ser
un gobierno pluralista que escucha todas las voces, que tiene distintas fracciones, ¿no? Yo eso, por ejemplo, para aplicar un ejemplo concreto, pienso cómo el gobierno simultáneamente quería promover la agroecología y al mismo tiempo seguía sosteniendo activamente la agricultura tradicional, como el Claro, motor económico, como principal actividad económica del país, seguir sí. sosteniendo el modelo agroindustrial, eh, que es el antagónico de la agroecología, pero en simultáneo, ¿no? Le das unos pesitos a la agroecología para que se desarrolle un poco más. Incluso tenías un movimiento como, bueno, como el que encabezaba Juan Grabois, ¿no? De promover la agroecología, ¿no? Incluso la comercialización de productos agroecológicos, pero sin de ningún momento hacer nada para combatir el modelo hegemónico, sino, ¿no? Como algo marginal que lo dejabas que se desarrolle, le dabas incluso Además, subsidios vinculado al o proyecto cierto apoyo. político, Sí, vinculado al proyecto político personal de Grabois, que es sí. el peronismo. Que le servía para sumar a algunos votos de estos sectores, ¿no? De sectores eh, contrahegemónicos, que por lo menos discursivamente quieren algo distinto, que están ligados más a los movimientos sociales, populares, a los excluidos. Y al mismo tiempo seguís sosteniendo el pilar de tu economía sigue siendo el agronegocio, Sí, más rancio, ¿no? Y que era obvio que era una máscara que le brindaba al gobierno la posibilidad de ir sumando otros sectores, ¿no? Pero que era muy evidente que no había una idea de transición hacia otro modelo de producción, sino que era darle un pequeño lugar a la alternativa para integrarla, para absorberla. Y para quitarle también potencial combativo, ¿no? Porque al mismo tiempo, si vos querés seguir recibiendo los subsidios del gobierno, tenés que alinearte, ¿no? Si no, tu proyecto agroecológico no iba a seguir recibiendo ese apoyo. Entonces, había toda una... esto de la computación es muy importante, ¿no? De tenerlo en cuenta. De cómo opera. Opera incluso dándote algunos beneficios. Si no, no te cooptan. Para cooptarte necesitan comprarte, de alguna manera. Y sí, bueno, ese es el peligro de perder la independencia. sí. Así que, bueno, yo, a ver, no se me ocurre mucho más para decir. A ver, reafirmar esto, mantener la independencia de los movimientos sociales. Creo que la propuesta de transición ecosocial, el principal interlocutor y el principal destinatario tienen que ser los movimientos sociales, eh, y no poner todas las esperanzas a que, bueno, algún partido político lo tome y haya un gobierno ecosocial dentro del Estado-Nación. Eh, e incluso, bueno, creo que se lo planteamos a algunos de los entrevistados que pertenecen al equipo Transiciones de pensar a nivel municipal, o sea, porque hasta ahora han pensado la transición ecosocial a nivel nacional, pero la pensaron a nivel municipal. Entonces, creo que ese sería un desafío, pensarla a nivel, bueno, municipal, provincial, etcétera, para, bueno, diversificar la estrategia, ¿no? Esto de poner todos los huevos en una sola canasta es una debilidad extrema y bueno, tenemos que descolonizar nuestro imaginario social, ¿no? Que está, eh, incluso en el caso de quienes lograron descolonizarse del capitalismo, ¿no? Entre comillas, eh, es más duro descolonizarse del Estado-Nación. Ujú. Es como que es un paso, parece que es más complejo, o por lo menos para alguna gente. Así que, bueno, sí, ese es para mí. Y ahí, a ver, ese trabajo tiene que ser de construcción, de crítica, pero también de propuesta, ¿no? Y de imaginación, y de ejercitar la imaginación. Y de Ahí, pensar la bueno, política por fuera del Estado, ¿no? Que capaz es lo más ¿cómo? fuerte. Pensar la política por fuera del Sí, Estado es uno de los sí, desafíos más grandes porque está tan instalado que hacer política es aspirar al gobierno, a llegar al gobierno, aspirar sí, a insertarse políticamente en las instituciones existentes, que bueno, el desafío es crear otras instituciones políticas, ¿no? Otra forma de transformación política que vaya por fuera del Estado. Eh,
que bueno, hasta ahora existen, ¿no? Existen algunas, incluso filosofías teóricas, ¿no? De cambiar el mundo sin tomar el poder y distintas iniciativas que van en esa línea, pero que también tienen sus debilidades, ¿no? Que eso podríamos charlarlo en otra ocasión, ¿no? Los proyectos antiestatistas que no han logrado prosperar, ¿no? Para mí en parte porque no lograban elaborar una alternativa viable, capaz de sumar simpatías y adeptos y gente dispuesta a luchar por esa alternativa. Por eso para mí uno de los desafíos es, ¿no? Ir generando Todos una fueron alternativa viable. derrotados y aniquilados físicamente, porque También, ¿no? Los que realmente, plantean a una ver, alternativa las también es así. colectividades agrarias en la Revolución Española funcionaron y Ajá. podían haber seguido funcionando. Bueno, fueron aniquiladas desde afuera por el fascismo y desde adentro por los estalinistas. Sí, sí. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, como que no estamos, a ver. Propongo algo, digamos, los que proponemos cosas por fuera del Estado, sistemas políticos que no son estatistas, que no están basados en un gobierno central, que se basan en la democracia directa, no estamos flojos de papeles. O sea, tenemos enorme cantidad de ejemplos de tipo de sociedades organizadas así en toda la historia, ¿no? Por eso es tan importante obras como la de David Graeber, el antropólogo, ¿no? Para decir que, bueno, a ver, solamente porque en los últimos 2 siglos tenemos una hegemonía del Estado-Nación, que nos vamos a olvidar de toda la historia anterior, de todas las sociedades organizadas sin Estado-Nación, ¿no? Que también estaban organizadas sin monarquía, sin imperio. Entonces, ¿qué? No, todo eso no existe o todo eso lo consideramos, bueno, etapas superadas que no pueden volver. Bueno, ahí tenemos que hacer un trabajo importante de examen de la historia, porque nos han mentido, digamos, si tenés el enfoque de que únicamente mediante el Estado se puede abordar lo público, no es solamente que estás equivocado, ¿no? Sino que estás adoctrinado. Sí. Digo, creo que con eso podemos cerrar por hoy. Me parece importante, bueno, yo lo que propongo, ¿no? Los que escuchen este programa, que comenten, ¿no? Nos sirve en los comentarios, incluso si no están de acuerdo con nosotros, que comenten el video y vamos a estar atentos para leerlos y para tenerlo en cuenta futuros videos, ¿no? Para interactuar un poco. Si les gusta lo que dijimos y si no les gusta también comenten algo. Nos parece importante cierta interacción con quienes nos escuchan. Bueno, que pasen buenas tardes. Chau, Nos chau. vemos. Hasta luego.